Muy buenos días, bienvenidos a Bit Pulso Cripto, el espacio de primera página televisión, donde analizamos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas del mundo de las criptomonedas se mueven. Hoy el mercado respira después de varias semanas de presión, pero todavía no hay señales claras de que la tormenta haya pasado. Bitcoin intenta consolidarse por encima de $65,000. Las altcoins muestran señales de rotación de capital. El Senado de Estados Unidos abre una investigación contra el mayor exchange del mundo y mientras tanto la institucionalización del sector avanza con nuevos movimientos regulatorios. Comenzamos con nuestro termómetro. Bitcoin rebota tras días de tensión, las compras oportunistas y el mejor ánimo en Wall Street devuelven algo de confianza, pero el mercado aún carga con una caída cercana al 50% desde sus máximos históricos en octubre del año pasado. El mercado de criptomonedas muestra una recuperación moderada este 25 de febrero. Bitcoin se negocia en $65,402 con un avance diario cercano al 3,5%, después de haber caído por debajo de los $63,000 a comienzo de semana. En los últimos 7 días todavía acumula un retroceso cercano al 3,5%, lo que confirma que el mercado sigue frágil. Ethereum cotiza en $1,922 con un avance diario superior al 5%. XRP se ubica en $1.38, mientras Solana sube con fuerza hasta los $82.94. BNB ronda los $604 y Dogecoin se mantiene cerca de los 9 centavos. El movimiento se da después de semanas de ventas intensas, desde el máximo histórico de Bitcoin en octubre, que superó los $124,000, el retroceso acumulado se acerca al 50%. Es una corrección profunda, incluso para un activo acostumbrado a la volatilidad. Pero, ¿qué cambió hoy? Primero, compras oportunistas. Muchos inversionistas consideran que el mercado había entrado en zona de sobreventa. El índice de fuerza relativa, que mide si un activo ha caído demasiado rápido, salió de niveles extremos y volvió a terreno neutral. Eso suele anticipar pausas en la caída. Segundo, el entorno externo. Wall Street mostró recuperación, especialmente en el sector tecnológico, en medio de expectativas por los resultados de Nvidia y un menor nerviosismo sobre el impacto inmediato de la inteligencia artificial en el negocio del software. Históricamente, cuando suben las acciones tecnológicas, el mercado cripto tiende a acompañar. Además, la plata subió cerca del 4% en la sesión nocturna, lo que sugiere un apetito especulativo por activos de riesgo. En derivados, los contratos abiertos en futuros de criptomonedas superan los $93,500 millones. Sin embargo, buena parte de ese aumento responde a la subida del precio, no necesariamente a la entrada de dinero nuevo. La volatilidad implícita de Bitcoin bajó el 56%, lo que indica que el mercado percibe menos tensión inmediata. El llamado indicador de temporada de altcoins alcanzó su nivel más alto desde enero. Tokens como Solana y Cardano subieron cerca del 4,5%, mientras otros activos más pequeños avanzaron más del 10%. Esto sugiere rotación. Parte del capital busca oportunidades fuera de Bitcoin. Pero el contexto macro no desaparece. El presidente Donald Trump reiteró en su discurso del Estado de la Unión su intención de avanzar con aranceles bajo nuevos marcos legales, aunque sin dar detalles concretos. La política comercial sigue siendo un factor de incertidumbre para los mercados globales. En resumen, el rebote es real, pero todavía es técnico. El mercado necesita señales más sólidas de entrada de capital institucional para hablar de un cambio de tendencia.
Y ahora, atención, en Washington, el Senado de Estados Unidos abrió una investigación formal contra Binance, el mayor exchange del mundo, por presuntas fallas en sus controles internos y posibles transacciones vinculadas a entidades sancionadas. El senador demócrata Richard Blumenthal, miembro del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, envió una carta formal al director ejecutivo de Binance, Richard Teng, solicitando registros y documentación detallada. La investigación se centra en reportes que vinculan a la plataforma con transferencias por aproximadamente 1.700 millones de dólares hacia entidades relacionadas con Irán, utilizando principalmente la moneda estable Tether. El senador calificó a Binance como reincidente y cuestionó sus mecanismos de cumplimiento interno. También pidió explicaciones sobre el despido de investigadores que habrían alertado sobre movimientos sospechosos. Es importante subrayar, se trata de una investigación en curso. Binance ha rechazado todas las acusaciones y calificó los reportes como irresponsables. El punto políticamente delicado es la relación financiera entre Binance y World Liberty Financial, plataforma asociada con la familia del presidente Donald Trump. Según datos citados por el senador, Binance custodia una parte significativa de la moneda estable USD1 emitida por la empresa. Si hubiera sanciones formales contra Binance, el impacto no sería solo operativo, sino también político y financiero. El exchange tiene plazo hasta el 6 de marzo para entregar la información solicitada. Para el mercado, el mensaje es claro. La presión regulatoria en Estados Unidos no ha desaparecido y cuando se trata del mayor intermediario del ecosistema, cualquier investigación puede tener efectos sistémicos. La semana pasada hablamos de un paso clave para la institucionalización del sector. Hoy ya es oficial. Crypto.com recibió aprobación condicional para establecer un banco fiduciario nacional en Estados Unidos. La Oficina del Contralor de la Moneda, el regulador bancario federal de Estados Unidos, otorgó aprobación condicional para que Crypto.com cree una entidad llamada Fortis Tax National Trust Bank. ¿Qué significa esto? No es un banco tradicional, no captará depósitos ni otorgará créditos, operará como banco fiduciario, especializado en custodia de activos digitales y servicios vinculados a criptomonedas bajo supervisión federal. Es un paso relevante porque permite que clientes institucionales trabajen con una entidad regulada a nivel nacional bajo estándares bancarios. La aprobación es provisional. Crypto.com deberá cumplir requisitos adicionales antes de operar plenamente, pero el mensaje es claro. El sistema financiero estadounidense empieza a abrir canales formales para integrar activos digitales dentro del marco regulado. Este modelo reduce la fricción entre blockchain y banca tradicional y podría facilitar la entrada de fondos de inversión, gestores de patrimonio y corporaciones que requieren custodios autorizados. La institucionalización avanza, aunque no al ritmo que muchos esperaban hace 2 años. Bitcoin cayó casi el 50% desde su máximo histórico, como lo decíamos anteriormente. Para muchos es una señal de debilidad, para Michael Saylor es una prueba de convicción. El presidente ejecutivo de Strategy comparó este momento con los años más duros de Apple y Amazon antes de convertirse en gigantes del mercado. Desde octubre, cuando Bitcoin superó los $124,000, el retroceso se acerca al 50%. Hoy cotiza alrededor de $65,000. Para un activo tradicional sería una caída severa. En criptomonedas es una corrección profunda, pero no inédita. Michael Saylor insiste en que el mercado está mirando el árbol y no el bosque.
En una entrevista reciente recordó que Apple cayó 45% en el 2012 después de marcar máximos históricos. Tardó 7 años en recuperar completamente su impulso. Durante ese periodo, muchos inversionistas la consideraban una empresa estancada. Amazon vivió algo similar durante casi una década. Era cuestionada por su valoración y por la falta de utilidades visibles. El consenso cambió solo cuando figuras como Warren Buffett decidieron respaldarla públicamente. Saylor plantea que Bitcoin atraviesa una etapa comparable. Ya es reconocido, pero aún no es plenamente aceptado por todos los grandes asignadores de capital. Hay un elemento clave en su argumento: reputación institucional. Según su visión, Bitcoin necesita un momento de validación por parte de una figura financiera tradicional de peso global. No un defensor del mundo cripto, sino alguien proveniente del sistema financiero clásico que legitime su rol como activo estratégico. Mientras eso ocurre, la volatilidad seguirá siendo parte del proceso. Strategy es el mayor experimento correlativo en esta tesis. La compañía posee 717.722 bitcoins valorados en aproximadamente 46 mil millones de dólares al 25 de febrero. Esa posición convierte a la empresa en un puente directo entre el mercado accionario y el ecosistema cripto. Cada caída impacta el balance de Strategy. Cada rebote refuerza su narrativa. Saylor también advirtió que si llega esa validación institucional masiva, las oportunidades de multiplicación agresiva podrían desaparecer. En otras palabras, el mayor potencial suele existir cuando todavía hay dudas. Hoy Bitcoin ocupa el puesto 13 entre los activos globales por capitalización. Está lejos de Apple o Amazon. Para Saylor, esa distancia no es una señal de fracaso, sino de oportunidad en construcción. El mercado, sin embargo, exige resultados más que discursos y la pregunta sigue abierta. ¿Es esta una corrección o una pausa técnica o es el inicio del ciclo más largo de ajuste? Y mientras Ethereum intenta estabilizarse, Vitalik Buterin redujo sus tenencias en aproximadamente 17.000 Ether durante febrero. La decisión coincide con una caída del 37% en el precio del activo en el último mes. Las carteras asociadas a Vitalik Buterin pasaron de 241.000 a 224.000 Ether en febrero. La reducción equivale a unos 17.000 ETH, aproximadamente 43 millones de dólares al momento de las transacciones. Las operaciones no fueron masivas ni abruptas. Se ejecutaron en múltiples bloques pequeños a través de un protocolo descentralizado que agrupa liquidez, una estrategia diseñada para minimizar el impacto directo sobre el precio. Pero el momento es lo que genera debate. Ether acumula una caída cercana al 37% en el último mes y se negocia alrededor de los $1.900. En los últimos 6 meses el retroceso supera el 50%, también desde sus máximos recientes. Al mismo tiempo, más del 30% de suministros total permanece bloqueado en mecanismos de validación de red. Sin embargo, el rendimiento anual del staking ronda el 2,8%. Es una rentabilidad modesta frente a alternativas de bajo riesgo en mercados tradicionales, lo que reduce el incentivo para movilizar capital. Buterin habría anunciado en enero que destinaría 16.384 ETH a proyectos enfocados en privacidad, hardware abierto y desarrollo de software seguro. Señaló que el despliegue sea progresivo y que asumiría un rol activo en esa financiación. El contexto interno de Ethereum también influye. La fundación Ethereum atraviesa un periodo que el propio Buterin calificó como de austeridad moderada. El ecosistema enfrenta competencia creciente de otras redes de capa 1 como Solana y nuevas propuestas que ofrecen mayor velocidad o menores costos. Además, los inversionistas corporativos que acumularon Ether en ciclos anteriores hoy enfrentan pérdidas no realizadas significativas
debido a la caída del precio. Eso añade presión psicológica al mercado. Es importante diferenciar. No se trata de una liquidación total ni de una señal de abandono del proyecto, pero sí introduce una lectura incómoda en un momento donde el mercado busca señales de confianza. Cuando el fundador vende en un entorno bajista, incluso si el destino es financiamiento tecnológico, el mercado reacciona. Ethereum sigue siendo la base de gran parte de las finanzas descentralizadas, la tokenización y los contratos inteligentes, pero su narrativa hoy compite con la realidad de un precio debilitado, menor rendimiento por staking y mayor competencia. La pregunta que enfrenta el mercado no es si Ethereum tiene utilidad. La pregunta es si su valoración actual refleja crecimiento futuro o si todavía necesita depurar expectativas. Y mientras el mercado discute volatilidad y regulación, Coinbase da un paso estratégico. Se asocia con Yahoo Finance para permitir la negociación de acciones y fondos cotizados directamente desde su plataforma en Estados Unidos. Coinbase anunció una alianza con Yahoo Finance que permitirá a los usuarios estadounidenses negociar acciones y fondos cotizados en bolsa desde la infraestructura del exchange. En la práctica, Yahoo Finance incorporará un botón que redirige a Coinbase para ejecutar la operación. No se revelaron los términos financieros del acuerdo ni si habrá comisión compartida. El movimiento es estratégico. Coinbase ya había iniciado un despliegue limitado de negociación de acciones tras su presentación de productos en diciembre. Ahora amplía la oferta a miles de valores disponibles para todos los usuarios en Estados Unidos, incluyendo acciones fraccionadas desde $1. Esto coloca a la compañía en competencia más directa con plataformas como Robinhood y otras aplicaciones de inversión minorista. El trasfondo es financiero. En su último reporte trimestral, Coinbase informó ingresos totales por $1.800 millones, una caída del 5% frente al trimestre anterior. Los ingresos por transacciones retrocedieron 6% y los provenientes de suscripciones y servicios bajaron 3%. Además, la empresa reportó una pérdida neta de $667 millones. Diversificar ingresos ya no es opcional, es necesario. La alianza también refleja una tendencia más amplia, la convergencia entre activos digitales y mercados tradicionales. Yahoo Finance registra más de 150 millones de visitantes mensuales. Integrar ejecución directa reduce fricción entre información y operación. Coinbase además anunció planes para lanzar acciones tokenizadas y ampliar productos perpetuos fuera de Estados Unidos, sujetos a la aprobación regulatoria. El mensaje es que el exchange no quiere depender exclusivamente del comercio de criptomonedas, quiere convertirse en una plataforma financiera integral. En un mercado donde los ciclos son extremos, la estabilidad del negocio pasa por ampliar el modelo. Y desde Europa, nueva alerta regulatoria. La Comisión Nacional de Mercado de Valores de España publicó un listado actualizado de entidades no autorizadas, incluyendo plataformas promovidas por WhatsApp y casos de suplantación de identidad. La Comisión Nacional de Mercado de Valores, el regulador financiero español, emitió una advertencia pública sobre más de 20 entidades que no cuentan con autorización para prestar servicios de inversión en el país. El listado incluye plataformas que operan mediante páginas web, aplicaciones móviles y esquemas promocionados a través de grupos de WhatsApp. Uno de los patrones detectados es la suplantación de identidades. Algunas plataformas utilizan nombres similares a empresas legítimas registradas, generando confusión entre los inversionistas. En otros casos, se difunden enlaces en grupos cerrados con promesas de rentabilidad rápida y supuestos asesores financieros.
La CNMV recordó que las entidades incluidas en la lista no figuran en sus registros oficiales y por tanto no están supervisadas. Este tipo de advertencia no es nuevo, pero sí recurrente, y eso es relevante. En momentos de alta volatilidad, cuando el mercado cae y luego rebota, aumentan los intentos de fraude. Los estafadores aprovechan el ruido para ofrecer recuperación garantizada o supuestas oportunidades exclusivas. La recomendación básica sigue vigente. Verificar siempre que la entidad esté registrada ante el regulador correspondiente antes de transferir fondos. En un mercado global y digital, la regulación nacional sigue siendo la primera línea de defensa de inversionista minorista. Y ahora un repaso amplio de otras noticias que también están marcando el pulso del ecosistema en las últimas horas. Bitcoin está a menos de 13 días de alcanzar los 20 millones de unidades emitidas. Recordemos que el límite total es de 21 millones. Este hito refuerza la narrativa de escasez programada que ha sido uno de los pilares de su propuesta de valor desde su creación. Kraken lanzó futuros perpetuos regulados vinculados a acciones tokenizadas para operadores internacionales. El producto permite exposición continua a renta variable estadounidense fuera de Estados Unidos, ampliando la intersección entre mercados tradicionales y tecnología blockchain. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos concedió alivio regulatorio para permitir negociaciones 24 horas de un fondo tokenizado de mercado monetario administrado por WisdomTree. Es otro paso hacia la integración formal de activos tradicionales e infraestructura digital. Continuando con el caso que mencionamos ayer, la moneda estable USD1 recuperó su paridad con el dólar tras el episodio de la tensión que afectó su cotización. La estabilidad era clave para evitar contagio en mercados secundarios. En paralelo, Bitcoin Depot anunció que implementará verificación obligatoria de identidad en sus cajeros automáticos de criptomonedas. La medida busca reforzar controles contra fraude y lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a un grupo identificado como Operation Zero por adquirir herramientas cibernéticas ilícitas utilizando criptomonedas. El caso subraya que los activos digitales siguen bajo fuerte vigilancia en temas de seguridad nacional. Y en Rusia, el director ejecutivo de Telegram enfrenta reportes de investigación criminal relacionados con presuntos vínculos indirectos con actividades ilícitas. La compañía no ha confirmado cargos formales, pero el caso añade presión regulatoria sobre plataformas tecnológicas globales. El mercado intenta estabilizarse, pero la volatilidad no ha desaparecido. Bitcoin rebota sobre los $65,000, Ethereum enfrenta presión en medio de ventas estratégicas, el Senado de Estados Unidos intensifica el escrutinio sobre los grandes intermediarios y los exchanges buscan expandirse hacia mercados tradicionales para fortalecer su modelo de negocio. Al mismo tiempo, Europa refuerza alertas contra fraudes y los reguladores globales avanzan en integrar activos digitales dentro del sistema financiero formal. El mensaje es evidente, el ecosistema madura, pero bajo la lupa. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit Pulso Cripto en Primera Página Televisión, el canal de los negocios donde lo complejo lo hacemos simple.